Amigos de Vimeo, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Pues otra clase, vamos a decir, teórica, conceptos importantes de defensa personal, de protección, que les van a ayudar a tener una mejor perspectiva de lo que es seguridad y lo que es defensa personal. La calle versus el ring. Los escenarios urbanos callejeros versus los escenarios de deportes de contacto. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Muchas personas ya han ido entendiendo esta diferencia. Hay grandes diferencias entre lo que ocurre en las calles y lo que ocurre dentro de los cuadriláteros, dentro de los octágonos, dentro de los torneos. Hay grandes diferencias. Y si no se entienden esas grandes diferencias, la persona se puede llegar a confundir en sus entrenamientos y pensar que un entrenamiento en defensa personal le pudiera servir dentro de una jaula, dentro de un ring, y la persona que entrena deportes de contacto pudiera pensar que esos deportes de contacto le pudieran servir en situaciones de defensa personal en la calle. ¿Sí? Hay personas que argumentan que si no ha sido comprobado en la jaula, si no ha sido comprobado en el ring, que si uno no ha peleado o no ha competido en algún tipo de deporte de contacto, pues uno no sabe lo que es defenderse, uno no sabe lo que es el arte marcial, uno no sabe lo que es la protección personal, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada más falso, ¿sí?, que este argumento. Es un argumento totalmente falso, lleno de sesgos que no están sustentados. ¿Sí? Y de la misma manera hay personas que catalogan la defensa personal, la protección personal y el entrenamiento y la práctica dentro de la defensa personal como algo más peligroso, como algo superior, como algo más extremo que los deportes de contacto dentro de una jaula o un ring, etc. ¿Por qué? Porque incluyen armas, porque incluye el derecho legítimo de usar la fuerza letal, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay una gran falsedad ahí. Se siguen confundiendo los entrenamientos. Hay personas que quieren aprender a defenderse y practican un deporte de contacto, ¿sí?, pensando que eso les va a dar defensa personal. ¿Sí? Y hay personas que practican deportes de contacto, llámese MMA, kickboxing, Muay Thai, incluso la zona de grappling, ¿no?, judo, sambo, jiu-jitsu, etc. Y creen que eso es defensa personal. Y pues es totalmente falso y es una confusión que sigue imperando dentro de los campos y los entrenamientos de defensa personal y artes marciales en general. Primero comprendamos el contexto de la calle y comprendamos las diferencias que tiene con el contexto de los deportes de contacto. Sí. Analicemos lo que sucede en la calle. En la calle estamos expuestos a una serie de escenarios, ¿sí?, complejos, ¿sí?, donde no hay como tal un control por medio del protocolo, las reglas, las normas. Digamos que en la calle aplica todo, todo se vale. Digamos también que además de que no hay normas, no hay reglas, los escenarios callejeros se asemejan más a accidentes. La violencia en la calle se asemeja más a un accidente. Ocurre cuando menos lo esperas, por donde menos lo esperas y como menos lo esperas. Estás tomando tu desayuno en la mañana y no estás pensando, hoy
me voy a defender de esta manera, hoy va a pasar esto. Cosa que no ocurre cuando uno va a una competencia o cuando uno entrena deportes de contacto, porque uno sabe, hoy me toca la pelea, hoy voy a pelear contra tal fulano que está dentro de mi peso, que son estas reglas, que son estas normas. O sea, uno trae un mindset de preparación, antes de preparación, para poder lidiar con ese escenario deportivo determinado. En el caso de la calle, por decir la calle, escenarios urbanos, pues uno no está en un estado de preparación. Hoy me van a asaltar, hoy me van a querer secuestrar, o hoy voy a tener que desarmar a una persona. Uno no está en ese ámbito. Uno anda con un cierto nivel de atención, de alerta, un modus operandi cotidiano que uno ejerce con dinámicas, vamos a decir, y hábitos, pues regulares. Ir al trabajo, salir del trabajo, manejar, recoger a los niños de la escuela, ir a tomarse un café, ir a hacer compras, ese tipo de cosas. Y dentro de esas dinámicas pudiéramos nosotros quedar atrapados en un escenario de riesgo, ¿sí? O en una serie de escenarios de riesgo. Los escenarios de riesgo son diversos, lo he mencionado muchas veces. En la calle pudieras entablar una riña, sí, y esa riña se pudiera complicar, y en vez de ser 1-1, sin armas, etcétera, pudiera complicarse, y esa persona se baja con un bat, se baja con un fierro, se baja con una piedra en la mano, con un machete, con un cuchillo, te saca una pistola, rompe una botella y te la quiere clavar. O sea, eso pudiera suceder, ¿sí? Ese descontrol total, donde uno no estaba, vamos a decir, preparado específicamente para eso. Porque uno estaba viviendo su vida cotidiana y de repente, como un accidente, espontáneamente ocurren este tipo de situaciones. Una riña, por ejemplo, que se complica. O un asalto que se complica. Y en vez de amenazarnos con el cuchillo, nos tratan de apuñalar. O un asalto que se complica y se vuelve un secuestro. O una riña que literalmente se vuelve una tentativa de homicidio. Ese tipo de escenarios pudieran ocurrir y ocurren como accidentes. De repente, ¡pum!, estás atrapado en una situación de esas. Y no nada más es un tema de espontaneidad, sino también es un tema de desconocimiento. Porque en un escenario deportivo, uno sabe a lo que va, qué tipo de normas, qué tipo de reglas y cómo uno va a establecer su juego, su combate, su pelea. Si vamos a una competencia de box, sabemos que vamos a boxear y ese va a ser el tipo de dinámicas que vamos a aplicar. Si vamos a MMA, sabemos que vamos a ir a MMA. Si hacemos jiu-jitsu y vamos a un torneo de jiu-jitsu, sabemos que va a ser jiu-jitsu, etcétera. Hay un conocimiento previo y simultáneo y paralelo cuando están ocurriendo el deporte, la competencia, el torneo. En la calle no hay desconocimiento. No sabemos qué tantas cosas pueden ocurrir. No sabemos si se puede convertir una pelea, una riña, en una tentativa de homicidio. No sabemos si la persona trae un arma o no trae un arma, si es uno, son dos, son tres. No sabemos contra quién nos vamos a enfrentar. ¿Sí? Puede ser alguien que no está dentro de nuestra categoría de peso. Porque, además de desconocimiento, no hay igualdad. No hay igualdad. Sí. Tú te puedes enfrentar con alguien mucho más grande, más pesado, más fuerte, con armas, sin armas, etcétera, contra dos, contra tres. Te puedes enfrentar contra alguien más ligero, ¿sí?, más delgado, ¿sí?, menos fuerte. ¿Sí? No hay igualdad.
Y esa persona, por ejemplo, que es más ligera, se ve en desventaja y entonces busca tener una ventaja y agarra una silla y te la trata de estampar en la cabeza. No hay un sentido de duelo, no es un duelo. Sí. Hay desigualdad y hay desconocimiento. Y no nada más hay desconocimiento de tu parte hacia el agresor, también del agresor hacia tu parte. O sea, el agresor tampoco te conoce, no sabe. Un asaltante que te viene a asaltar, pues la mayoría de las veces no te conoce. Te ve como una posible víctima y aprovecha la circunstancia para asaltarte, pero no te conoce. Entonces, de esa forma, te pone un cuchillo en el cuello, te acerca la pistola a la cabeza, porque tal vez no sabe que tú estás entrenado para ese tipo de situaciones. Porque si esa persona supiera que tú estás entrenado para ese tipo de situaciones, no te acercaría a un arma, mantendría su distancia o te atacaría directamente. ¿Sí entienden? Entonces, ese desconocimiento es una desventaja, pero también es una ventaja. Porque tú puedes, de una forma más simple, emboscar al agresor, porque no te conoce. ¿Sí? Entonces el desconocimiento juega de los dos lados. ¿Sí? El caos, el tema de lo que yo les decía, de que es como un accidente, es espontáneo, sucede sin que mientras menos nos lo esperamos. También juega estos dos lados. Es una gran desventaja, pero también es una ventaja. Porque podemos usar la emboscada, podemos usar la espontaneidad para anular una agresión. Y el tema y el concepto callejero de no hay igualdad, pues es una desventaja, pero también es una ventaja. Porque entonces me permite potencializar mis capacidades combativas al máximo por medio de herramientas y accesorios, armas circunstanciales o armas específicas. Entonces, la calle es radicalmente diferente al deporte de contacto. No es ni más extremo ni menos extremo, ni más ni menos, es diferente. Y por lo tanto los entrenamientos deben ser diferentes. No pueden ser los mismos entrenamientos. Un campeón de karate, un campeón de muay thai, un campeón de MMA, es un campeón dentro de su campo, de su ramo, pero puede ser que no sepa defenderse y lo hemos visto. Campeones de jiu-jitsu brasileño, excelentes, matados en la calle. Artes marcialistas de primer nivel, matados en la calle. Porque confundieron. Entonces, seamos muy claros en esto. Hay personas inmaduras, ignorantes, que siguen argumentando que es lo mismo. Y que si sabes jiu-jitsu, que si sabes muay thai, que si sabes box, ya te sabes defender. O que si sabes defenderte, puedes meterte en una jaula o a un match, a un torneo, a una competencia de grappling o de box y vas a ganar. Tampoco, porque son entrenamientos diferentes, contextos diferentes. Entonces, una vez entendiendo, ahorita hablé desde la perspectiva callejera, podemos encontrar de una forma más clara las diferencias e irnos a la perspectiva deportiva. ¿Qué es el deporte? ¿Qué es el contacto? Deporte de contacto, la competencia. Es una demostración de habilidades que tiene que ser dentro de una dinámica equitativa. Porque una persona que busca demostrar sus habilidades con una evidente ventaja técnica, física, mental, no pudiéramos llamarle nosotros a esa persona un competidor justo. Es una persona que se está aprovechando. La competencia, el deporte debe ser justo, equitativo, igualdad de circunstancias y de capacidades para que ahí se pueda demostrar, dentro de mi propio peso, en un ambiente controlado, yo pueda demostrar mis habilidades. Y ganar. ¿Sí? ¿Ganar qué?
ganar el torneo, ganar la competencia, ganar prestigio, ganar dinero, ganar patrocinios, etc. Hay un control para la competencia. Hay un referee, hay una persona intermediaria que está controlando la situación para que no haya desigualdad de circunstancias, alevosías y ventajas que pudieran lastimar a un competidor. Entonces, hay control, hay reglas. No se pueden aplicar ciertos movimientos, ciertas dinámicas que lastimen a un competidor, porque el competidor debe seguir compitiendo. Debe de ser ganada la competencia de una forma reglamentaria. Totalmente diferente a los escenarios callejeros. Totalmente diferente. Ahora, comprendiendo estos dos contextos, deportivo y callejero, vamos a decirle, podemos entonces comprender cómo deben de ser llevados a cabo los entrenamientos para poder lidiar en una situación callejera y cómo deben ser llevados a cabo los entrenamientos para poder lidiar en competencia, en deporte. Analicémonos.